Hola, soy David. Bienvenidos al podcast Evolu Coaching 21. En este capítulo de presentación de algo que se forja en el año 2020 y el nombre se materializa por eso en el 2021 y también porque es siglo XXI. Ya hablaremos de mi historia personal, inicios, actualidad y futuro, pero en este me gustaría hacer hincapié en los logros, sobre todo en los del año 2020, que es cuando todas las piezas del puzzle se juntan, de un trabajo que vengo haciendo ya desde hace mucho, desde los 11 o 12 años a nivel personal. Quisiera dar una enhorabuena y saludos a los primeros que iniciaron conmigo esta etapa en el año 2020 y nada, un saludo a Sandra y George, que fueron los primeros que contactaron conmigo para evolucionar en este proyecto. Entonces, así como hay gente que a lo mejor va gradualmente, yo empezaría por el final, empezaría por lo que he logrado para dar un punto de vista de que se puede conseguir cosas que a priori parece que no son posibles. Y en el año 2020 ya hice la grabación de lo que había hecho, que es un ejercicio y una práctica de mover una aguja en un bol de agua a voluntad, según las órdenes que yo le iba dando y sin tocarla. Y eso lo tengo grabado en mi canal de YouTube, que si queréis ver es Kenposhi Girona. Yo os dejo todo por aquí abajo para que podáis indagar y ver que sí que es posible hacer cosas, sobre todo dejar la zona conocida y zona cómoda. Pero bueno, vamos a enfocarnos en, por ejemplo, si eso, el logro que yo he tenido es un éxito. Pues para mí sí, porque es un éxito y constatación de que estoy en el buen camino y es algo que paso, digamos, a una práctica y algo terrenal, que no solo conceptos, ideas que tenía en la mente de todos los años de ir haciendo un trabajo personal y contactar con gente que está mucho más avanzada que yo en el tema de desarrollo personal y espiritual. Entonces, esa práctica para mí es un antes y después y me da un resultado positivo para el hecho de decir, sí, estoy haciendo yo algo y estoy llevándolo a materializarse. Entonces, para mí es una creación de la realidad. Somos creadores, aunque nos hemos olvidado, y estamos ejerciendo esa creación a diario y en cada momento, inconsciente o conscientemente. Con lo cual, de eso depende también nuestro éxito. Y como el éxito deja pistas, yo he aprendido a seguir a la gente que tiene éxito y a la gente que no se para cuando hay una crisis, por ejemplo las recientes que están habiendo y que habrán, sino que siguen haciendo cosas y mejoran. Entonces, para no pararte, tienes que seguir sus pasos. Y como digo, el éxito deja pistas. Pueden ser en libros, pueden ser en vídeos. Yo escucho muchos podcasts y de gente que está consiguiendo cosas. Y es lo que hizo que en el año 2020 fuera uno de los mejores años de mi vida, porque se juntaron todas las piezas del puzzle que tenía de conocimiento y de sabiduría que me había llegado por parte de todo lo que había podido leer desde, ya te digo, no sé, 11 años, que empecé a interesarme por temas que estaban un poco fuera de lo normal. Me llegaba gratuitamente la revista Más Allá, por ejemplo, y empecé a indagar con cosas así. Y sí, me recuerdo ya de pequeño intentando mover un lápiz, con lo cual en ese momento no lo conseguí ni lo hice, digamos, posible, pero sí que era la semilla de que yo tenía en la cabeza de que eso era posible y en un futuro se ha demostrado que sí, que lo he podido lograr. Con lo cual, supongo que al intentarlo y tener la idea de querer hacerlo, era más posible que en una persona que piense que no se puede hacer y que no lo va a intentar nunca. Así que vamos a indagar en el éxito y lo que yo he visto que funciona, que sería pasar a la práctica el conocimiento y sabiduría. O sea, la sabiduría es básicamente experimentarlo y hacer una bajada a la tierra de todo lo que pueda llegarte, de todas las ideas que tengas, creencias, todo, pero pasándolo a la práctica. Y los resultados serían los éxitos, ya sea en un área pues, de salud o de dinero o de relaciones, que son las 3 áreas maestras: salud, dinero y amor. Entonces, aprender el método de mentores con resultados es uno de los mejores caminos, que es
no tiene que tener títulos, sino resultados, porque hay gente que va por ahí teniendo muchos títulos, pero luego ves sus vidas y son totalmente opuestas a los resultados que tendría que tener al tener ese conocimiento. Entonces, hay gente enfocada en el cómo hacer alguna cosa, cómo llegar a un éxito. Y digo que el éxito cada uno lo conoce o lo entiende a su forma. Lo que para mí es un éxito, a lo mejor, a nivel, yo qué sé, pues de amor, pues hay gente que prefiere éxito económico y por eso digo que es muy personal y cada uno tiene una idea clara. O tendría que tener una idea clara de cómo quiere llevar ese éxito, a qué área o a todas las áreas y en qué grado quiere ejercitarlo y en qué grado sería para él lo que sería correcto para pensar que tiene éxito. Entonces hay un 90% de mentalidad que tienes que asumir primero y luego hay un 10% de técnica. Por eso digo que la gente que está enfocada en la técnica, en el cómo hacer, tienes vídeos enteros y está lleno de cómo hacer cosas en YouTube. Cómo ser rico, cómo tener relaciones, cómo gustar a los hombres o a mujeres, lo que toque. Entonces, primero hay que ser. La idea es que hay que ser antes que tener. Primero somos y luego tenemos. Si somos una persona que tenemos carencia y niveles de pensamiento de bajos de autoestima y que no pensamos que tenemos la posibilidad de que alguien se interese por nosotros, pues entonces no tendremos luego esa pareja que nos va a completar lo que ya somos nosotros, que es la idea. No depender de que te llene el otro, sino de que complemente. Entonces primero hay que ser esa persona que puede aportar, que puede dar, y entonces aparece luego por resonancia y vibración la misma vibración y frecuencia. Va a traerte a alguien igual para poder complementarte. Desde el sentimiento de carencia de que quieres a alguien que te llene, por ejemplo, hablando de relaciones, sigo en este ámbito, no puedes conseguir una persona que te aporte y que te complemente. Entonces por eso se dice que hay que ser antes que tener. Y hay repeticiones de patrón, que es lo que venimos, digamos, viviendo normalmente porque estamos en una zona que hemos dado ya al máximo, estamos en el máximo de lo que hemos podido llegar. Y como estamos ahí en el máximo, se repite el patrón y si no somos conscientes y queremos salir y hacemos por salir de esa zona y ensancharla, que se suele llamar zona de confort, estaremos ahí y no tendremos más, obtendremos lo mismo por repetición de patrón. Con lo cual la mentalidad hay que conocerla y elevarla. Y luego también el paradigma, que es el conjunto de creencias de esa mentalidad. Todo lo que creemos, ¿no? Lo que nos han venido diciendo que es posible, que no es posible, todo esto nos limita o nos empodera, pues hay que tenerlas correctas para construir un propio mapa mental que nos resulte. El mapa mental que tenemos a lo mejor vemos que no nos da resultados, pues tenemos que cambiarlo y introducir un nuevo paradigma, que es ese conjunto de creencias que tienen una mentalidad pues de gente de éxito, por ejemplo. Hacer lo que ellos hacen, pensar como piensan, y dejar de hacer lo que estamos viendo que ellos no hacen. Se puede ser ejemplo o aviso. El ejemplo es una persona que ve sus logros y su vida y funciona y ves que es un ejemplo de lo que te gustaría que fuera, ¿no? De decir, esto es el ejemplo de cómo se puede ser. Entonces, este tipo de gente tiene una serie de hábitos, tiene una serie de formas de pensar, una serie de formas de hacer, que es un ejemplo a seguir. Y luego está el típico que es aviso, que ves que es una vida que va a cuesta abajo, sin control, y cada vez más la inercia es peor, y los logros cada vez son peores, y cada vez les resulta más fácil fracasar y permanecer en ese fracaso, y que es un aviso de cómo no queremos vernos y de a lo que no queremos llegar. Y supongo que todo el mundo tenemos cerca gente que por su propia mentalidad o por sus propias creencias limitadoras, pues vemos que no está trabajando de la forma correcta y sus logros también no son los mejores. Entonces dicen que las 5 personas que te rodean es lo que hace que seas quien eres. Es importante y es mejor estar solo que mal acompañado, ya que estando solo puedes acceder a esa mentalidad a través de material, de libros, de muchas cosas, pero si sigues influenciado por personas y las 5 personas que te rodean y las que más trato tienes son gente que está en el miedo, que no piensa potencialmente, sino limitadoramente, que como habla ya te crea una realidad que es muy negativa
ilimitante, pues hay que cambiar ese entorno. El entorno es lo más importante para poder tener un futuro potenciador y ser, digamos, lo que has venido a ser y tener lo que tienes que tener, más que lo que has tenido. Y básicamente es por el hecho de que si entra en tu mente, entra en tu vida. Con lo cual, cualquier influencia, ya sea externa o las peores son las que tenemos nosotros de programación y lo que nos decimos, pero sobre todo lo que entra desde fuera es lo que va a conformar ese mapa mental interno. Todo esto, ya sea influencias pues por televisión, informativos, por frases que se oyen cuando eres pequeño, los dibujos animados, por las películas, cualquier cosa que te pueda influenciar de tu entorno social, religioso, familiar, cualquier cosa que entra es lo que va a formar el conjunto de creencias. Por eso se dice, si entra en tu mente, entra en tu vida. Si tú eres creador de tu realidad, que consciente o inconsciente siempre lo somos, estamos creando. Si hay una mayoría de veces, digamos, de horas que estás creando inconscientemente, porque no eres consciente ni estás enfocando tu atención a que sucedan cosas, depende del programa. Es como si estuvieran trabajando unos obreros para ti durante las horas que tú no estás dándole órdenes. Entonces ellos van a trabajar según lo que piensa tu mente, que es lo que quieres. Pero lo que quieres no es a lo mejor lo correcto. Porque tú piensas que quieres una cosa y la mente dice, vale, voy a hacer que quieras eso. Pero claro, si tú lo estás pensando inconscientemente, porque para ti lo que quieres te proporciona una seguridad o te proporciona no tener que afrontar depende de qué cosas, no tener que hacer un esfuerzo. Entonces, muchas veces el éxito no es lo que quieres, sino es más, te está llevando a un fracaso o a no salir de esa zona de mejora y no poder mejorar. Con lo cual, el inconsciente es muy constructivo y lo tienes que llevar todo al consciente para darte cuenta de lo que está trabajando, que puede que trabaje en contra tuyo. Y ese conocimiento que puedes adquirir a través de seguir el éxito que deja pistas, como decíamos, de libros o de vídeos o de podcasts o gente que te está dando unas claves, como por ejemplo yo ahora mismo en este podcast, se tendría que poner en contra con la sabiduría, que sería el conocimiento es lo que yo adquiero, pero la sabiduría es cuando ya lo bajo al terreno material y consigo hacer algo con ello. No solo que se me quede el conocimiento en la cabeza y a modo de tener muchas ideas y muchas cosas que te suenan bien, pero luego no sabes bajarlas, no sabes aterrizarlas. Entonces el tema yo, por ejemplo, de la sabiduría perenne o eterna, es una cosa que siempre se explica y he conocido a través de conocimiento, de libros y de otros entornos como por ejemplo sociedades del conocimiento que también existen y he tenido contacto con ellas, y la sabiduría perenne o eterna es lo que todas las religiones, digamos, vienen a explicarte. Es un único mensaje pero que se ha explicado de muchas formas y está ejerciendo unas leyes y unas causas que si se conocen, ya que están trabajando, pues qué mejor que trabajar a tu favor que no en contra. No faltan frases que digan, ¿no? En esas religiones, por ejemplo, hay una que dice, por sus frutos los conocerás, que quiere decir que cuando tú veas materializar resultados a alguien, tú sabrás si está ejerciendo, aunque sea inconscientemente, no tiene por qué ser consciente, pero esas claves de éxito para llegar a las cosas. Cuando tienen una buena vida, cuando tienen una buena economía, cuando tienen buenas relaciones, buena salud. Entonces esas personas, ya sea, pues por ejemplo, una persona rica o una persona que ha hecho deporte de élite y ha conseguido logros, a lo mejor no te saben decir qué leyes hay, cuántas, ni qué nombre tienen, pero sí que están haciendo uso en su inconsciente, a forma de programación, uso de eso y de la forma correcta de usarlo, de ese paradigma de éxito, y se refleja en lo material. Entonces todo tiene un precio, que no hay atajos ni cosas gratis, sino que están haciendo hábitos o están dejando de hacer cosas que no les ayudan a llegar a eso. Y la cuestión es que tienes que empezar con lo que tienes. O sea, cuando tú tienes una información como ahora, si antes no la tenías, pues úsala.
Y yo antes no tenía esta información y ahora la tengo, pues uso eso. Eso te va a sacar del primer paso para salir de la zona de donde estás. A lo mejor no te llevará al éxito, por escucharme ahora a mí, ¿no? Pero sí que te va a dar una idea de decir, ostras, yo antes pensaba que no había nada más y ahora veo que sí, que hay algo más. Bueno, ya de momento te ha ampliado ese mapa mental con una renovación de idea. Entonces, como se dice, la transformación viene por la renovación de la mente. Aparte de empezar con lo que tienes que enfocarte con la visión de lo que quieres y no en los problemas actuales que tienes, sino si por ejemplo no tienes buena economía, no te fijes en que no tienes buena economía, sino fíjate mentalmente y escribe la visión de lo que quieres. De decir, pues yo quiero tener una buena economía, yo quiero estar dentro de X tiempo creando cierto dinero. O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, en algunos ámbitos de la ley de atracción, se visualiza, se cree, se hace toda la parte, digamos, etérea, que no es la práctica, pero atracción hay una parte dentro de la misma palabra que dice acción, con lo cual luego tienes que tener un puente para materializarlo. Una parte es lo que sería el deseo y otra cosa son los resultados. Y en medio está la acción. Tienes que tener un vehículo, una forma de llevarlo a cabo. Y el acrónimo sería la palabra dar. Hay que dar para recibir. Pues sí, hay que dar, que quiere decir el puente que lleva del deseo al resultado, con la A, que es acción. Ahí está en medio. Entonces, como somos creadores de nuestra realidad y tenemos que empezar con lo que tenemos, pues cualquier cosa que nos venga, lo que nos sirva, aunque no lo entendamos, lo tenemos que guardar ahí, por si acaso. Y si estamos en el momento de saber usar esa información, pues usarla. Los que están logrando metas te dirán siempre que sí que se puede, y los que no lo creen, pues te van a decir que no se puede porque buscan adeptos a su causa y refuerzan su fracaso. Con lo cual, como somos más que no lo podemos hacer, pues lo ves, es lo normal, que no se puede hacer. Y entonces van reforzando su fracaso, porque es un programa que se retroalimenta. No quiere decir que la gente a lo mejor de tu entorno, tú cuando quieres avanzar o hacer algo que está fuera de lo que estabas haciendo, te van a querer ayudar. Pero claro, es que desde sus herramientas ayudarte es decirte a lo mejor que eso no es posible, que no puedes, que no puedes intentar algo porque estás mejor ahora que no intentar eso. Te van a limitar por sus propias limitaciones y no quiere decir que te quieran mal a lo mejor. Pero sí que es verdad que te van a hacer mal, por decir algo, aunque no quieran, porque te van a limitar y te van a arrastrar otra vez a la zona donde estás. Entonces, el entorno es importante. También hay que conocer el por qué muchas veces se protegen de esta forma, porque imagínate que tú consigues eso, para ellos va a ser muy doloroso, porque el hecho de que tú lo consigas va a hacer cuestionarse el por qué ellos no lo están haciendo, el por qué no están haciendo por lograr su éxito y sus logros en las áreas que ellos a lo mejor desearían estar mejor. Entonces, tenemos un poder de manifestar que siempre se nos ha dicho al revés, ver para creer, y es al revés de lo que se nos decía. Por ejemplo, el hecho de creer que yo puedo mover la aguja y me pongo a visualizarlo hasta que lo consigo, es contradictorio a lo de ver para creer, porque yo primero creo y cuando estoy creyendo yo creo en algo, estoy creando. Entonces, si consigo todo eso es porque auno lo que pienso con lo que hablo y con lo que siento. Es aunar las creencias, aunar el sistema de creencias que te está diciendo que eso es posible y aunar lo que me estoy diciendo yo y sintiendo en mi diálogo mental, que está claro que al principio no me ayuda porque me está diciendo todo lo negativo y de que no es posible, de que yo no conozco a la persona a lo mejor que me ha dicho cómo hacer esa práctica, aunque sea una persona que sale en la tele y sea un parapsicólogo famoso de hace muchos años y que salía ya en los 80 en programas y yo lo veía cuando era pequeño. Todo eso, esos 20 minutos a lo mejor que paso hasta poder hacer la creación de mi realidad y poder llegar a mover la aguja, todo eso es algo que tengo que superar y lo superas cuando persistes y cuando al final la parte que es el alma hace que el pensamiento y las creencias y todo lo que es la parte que ya conocemos y que siempre está más activa, pues llegue a un acuerdo con ello. Llega a un acuerdo y entonces es cuando se digamos, manifiesta la realidad.
Sé que esto es un poco esotérico y para empezar, yo ya he dicho que iba a empezar con lo más, digamos, que no espera la gente, que tu mente va a decir esto se me escapa, pero es lo que realmente he logrado y yo no me voy a andar con chiquitas, yo siempre voy a ser honesto a lo que es la situación universal, lo que requiere de nosotros el universo para avanzar y evolucionar y lo voy a intentar bajarlo más a tierra para gente que a lo mejor no tenga esta cercanía con estos, digamos, datos, como por ejemplo las 7 leyes universales que están actuando y que mejor que actúen en nuestro favor que no en nuestra contra, que ya explicaremos más adelante estas 7 leyes. Y lo que sí que es verdad es que para iniciarte en esto tienes que saber que el cerebro es una herramienta, que es el hardware, y la mente es el software, que es lo que han programado en él. El hardware es la forma física, por eso podemos coger el cerebro, sacarlo del cuerpo, cortarlo, medirlo y hacer todo esto. Y lo más etéreo, lo que está en un plano que no se ve y que abasta mucho más de lo que es el mismo cuerpo humano, es la mente. Entonces, el engaño de la mente te defiende las mismas ideas que te están llevando al fracaso o que te están manteniendo en él. Y tú tienes que modelar al exitoso. La forma que se tiene que hacer, digamos, que sí o sí funciona, es esta. Modelar al exitoso, que no siempre es el que te va a explicar trucos ni cosas infalibles o cosas que son fáciles o que son gratis. Entonces, lo fácil es tan fácil a veces que no lo haces. Si se te dice que tengas un hábito de hacerlo, puede que el primer día, el segundo, el tercero lo hagas, pero llega un momento que pasa un mes y dices, ostras, acabaron de hacerse esos hábitos durante 5 días seguidos, luego me despisté y mira que era un hábito fácil, pero ya no lo hago y me he despistado. Y entonces el resultado a veces viene de que hay que hacer cosas fáciles, pero no entrañan mucha complicación, pero tienen que ser un hábito constante. Y muchas veces nos despistamos de lo fácil que es. Entonces sí que es verdad que la mente es cortoplacista y prefiere escuchar de que tú no tienes que hacer nada y que solo tienes que visualizar y que tienes que pensar en que quieres algo para que te llegue, por ejemplo, a nivel económico. Pero claro, de eso está lleno, que sería la técnica, que te explican cómo está lleno, por ejemplo, YouTube. Y cuánta gente de esta que te está hablando de esa forma tiene los resultados que dice que puedes conseguir haciendo eso. Entonces hay que conseguir modelar a la gente que realmente tiene esos resultados. No siempre tienen títulos. A lo mejor hay alguien que te está ayudando y es porque él sabe cómo llegar a ese resultado y no tiene por qué tener ningún título. Está lleno de gente que tiene muchos títulos, pero a la práctica luego no tiene resultados. Y entonces una forma para iniciarnos en esto sería que cuando tú tienes un pensamiento y luego tienes unas emociones, porque vienen todo del conjunto de creencias inicial que tienes, para romper con esto y que no tengas los mismos resultados, cuando tú tienes un pensamiento basado en unas creencias y tienes una emoción derivada de ese pensamiento por algo que te pasa, porque no es lo que te pasa, sino cómo lo vives, cómo lo experimentas, rompe con el patrón. Y si, por ejemplo, te estás enfadando por algo, pues ponte a aplaudir y a decir, ole, ole, que me estoy enfadando por esto, e intenta animarte, intenta, por ejemplo, activarte, intenta mover tu energía y en vez de estar en el pensamiento ese que te va a dar más motivos y vas a empezar a buscar cosas de tu pasado que funcionaron para que tú te siguieras enfadando y aún te enfadaras más y todo esto, rompe con el patrón y ponte a hacer otra cosa como me muevo, bailo y estoy contento porque me estoy enfadando. Eso es una forma de romper que te va a servir al principio, porque tu cerebro ya es como un programa que ya sabe la mente qué es lo que viene después y entonces es una forma de romper para no repetir el mismo resultado. Y entonces cada vez te es más fácil salir de ese patrón que se dispara cuando tienes unas creencias ya establecidas y las vas a ir cambiando, pero las tienes que cambiar con el resultado de no hacer lo mismo. Porque si no se retroalimenta. Y si llega siempre al mismo resultado, que es cuando yo pienso esto, siento lo otro, y entonces hago unas acciones y tengo unos resultados, vuelta para atrás a las creencias, como he tenido esos resultados, pues ¿qué voy a creer? Pues que sí, que siempre es lo mismo, que siempre hago esto y siempre funciona así, que nunca algo, y los siempre, los nunca, es una cosa que tienes que romper para demostrarte de que no es así siempre ni nunca, sino de que eso lo tenemos establecido y pensamos que es la realidad, pero se trata de cambiar la realidad.
Entonces yo este primer programa vengo a sentar las bases de lo que quiero comunicaros, de qué forma, que es honesta y abierta. Para gente que no me conozca, le va a ser más fácil que para los que me conocen. Esto está claro porque su mente va a chocar con lo que creen que conocen de mí. Entonces es mucho más fácil para la gente que empieza desde hoy a conocerme, como David, que es una transformación que he hecho yo a nivel personal y que ya os explicaré más adelante, pero que se trata de que el paradigma viejo tiene que morir, y si te cambias el nombre también facilita, porque tu viejo yo debe de morir, por decir algo así, que se entiende que es tu viejo yo en cuanto al conjunto de creencias y todo lo que tenías, para, digamos, dar paso al nuevo, a lo que viene y que realmente es lo que te va a servir. Entonces hay gente que me conocía antes como David, pues ahora a nivel de este proyecto que estoy llevando, soy David, que quiere decir el Dios vivo, y es la idea de que todos somos dioses. En un interior, en nuestro interior estamos como seres creadores, y se decía ya en la Biblia, sois dioses pero lo habéis olvidado. La herramienta más poderosa ahora, por mucho que el tiempo es valioso y es lo único que no se puede comprar, pero la herramienta más poderosa es la atención. Si yo tengo vuestra atención, me voy a involucrar al 100% para que podáis evolucionar y podáis tener mejores vidas, que es lo que estoy en proceso yo de tener también, y es a través de esto, de la atención. Dejad de mirar que ciertas cosas, que hay unos intereses que quieren que tengáis interés, o el interés, mejor dicho, aplicado de la atención, quieren que lo tengáis vosotros focalizado ahí, porque está dándoles unos resultados, y si no queréis los resultados que tenéis, o no queréis una vida como la que estáis llevando, o no queréis que el mundo sea como está siendo, el cambio empieza por uno mismo, y cuando tú cambias, todo cambia. Así que bueno, me felicito a mí por mi primer podcast, es un éxito. Gracias a la gente que colaboró también en la encuesta, son 49 personas, que había gente que eran oyentes, solo 12, con lo cual a los 36, aparte de estos 12, 36 siguientes que no oían podcast, les voy a enviar esto para que sepan lo que es un podcast y lo escuchen. Y había gente que estaba implicándose en el tema e interesándose ya en el desarrollo personal, que eran 23. Había uno que dudaba, y luego otros 25 que no tenían interés, pero que querían igualmente escuchar este podcast por si acaso les interesaba en algún momento. Y mi recomendación es: guarda la información, aunque no la entiendas, por si acaso ahí en un lado, que como a todos luego nos ha servido, ya sea que te venga de otro sitio luego más información, te explique otra persona otra cosa y al final se te cuadre el puzzle, como me pasó a mí en el año 2020, y las piezas encajen, y entonces sepas realmente quién eres, a qué vienes y qué es lo que tienes que hacer. Que eso es una cosa que el ser humano muchas veces nos crea incomodidad, porque realmente estamos perdidos y hay muchas cosas que ya digo que afectan nuestra atención y distracción para que sigamos perdidos. Entonces, básicamente gracias a la gente que también colaboró en el podcast y que luego pudimos hacer sesiones, porque no solo querían que hiciera un podcast, que se los haga llegar, sino que también hicieron sesiones por la temática que ya conocen que estaba yo haciendo, y pudimos hacer algunas sesiones online o presenciales. Pues muchas gracias, un saludo y ayuda a la evolución, evolucionando tú. Seasons of madness fill my mind, a lunar point trying to find a conception of what life is all about. Seconds pass me by, I greet the minutes as the hours roll them over, and the years will drown the days and months. We are one, we are strangers in the night, searching for our way to the light. Like an echo of unseen fantasies that you'll never be able to catch. Drop in the ocean,
harmony, they go within embrace of universal womb. Is it cosmic madness, harmony? I ask you in my agony. As time won't heal my wounds, it makes me numb. We are one, we are strangers in the night, searching for our way to the light. Like an echo of unseen fantasies that you'll never be able to catch. A drop in the ocean will sailing upon. The angels of heaven are singing this song. Just stars in the corner of our universe. It seems that it's all we are. A drop in the ocean will sailing upon. The angels of heaven are singing this song. Just stars in the corner of our universe. It seems that it's all we are. A drop in